¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 17. Y si lo encuentran, hermanos, voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a leer de una manera alternada esta porción de la palabra de Dios. Del 8 al 17, dice la palabra de Dios. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la bendición que nos da de estar en la iglesia nuevamente. Ahora le pedimos que bendiga las clases con los niños. También le pido que bendiga este mensaje. Ayúdenos a que nuestra fe, Señor, vaya aumentando cada vez más. Le pido esto en Cristo Jesús y le doy gracias. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Acabamos de leer, hermanos, una pequeña porción de el capítulo 10 del libro de Romanos. En el versículo 17 de lo que acabamos de leer, dice la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este versículo 17, está en el contexto de predicar el evangelio y está en el contexto del poder de la palabra de Dios. En este mundo donde habitamos más de 6,000 millones de habitantes, tenemos diferentes grupos de personas. Tenemos un grupo de personas que no creen en Dios, no tienen fe. Hay quienes tienen poca fe, hay quienes quieren tener más fe y hay quienes tienen fe, pero aún les falta más fe. En una ocasión, los discípulos, estando con Jesús, le dijeron: aumentanos la fe. Una petición
que no es muy valiosa para muchos. Pero hermanos, estamos en un mundo en que la gente quiere aumentar y aumentar cosas vanas, cosas pasajeras, cosas materialistas. Quieren aumentar la riqueza, quieren aumentar su poder, quieren aumentar a su lista de casas, aumentar más ropa, más joyas, más carros. Pero todo eso no tiene valor para el valor que tiene la fe. Y los discípulos del Señor Jesucristo pidieron algo muy valioso para sus vidas. Valoraron lo que es la fe. Y quiero hablarles en esta noche precisamente, hermanos, acerca del poder de la palabra de Dios. Porque para tener fe, hermanos, dice la Escritura, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si hay una cosa, hermanos, que el diablo, y escúcheme bien, el diablo es real el diablo. Si hay algo que el diablo no quiere, es que la gente no escuche la palabra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Quiero que usted me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 6 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír, ¿qué dice ahí, hermanos? Deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí vemos a un gobernador que deseaba escuchar la palabra de Dios, pero un mago, hermanos, estaba impidiendo que este gobernador escuchara la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo se molestó tanto que dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? El diablo no quiere que escuchemos la palabra de Dios. Por eso algunos se duermen. Cuando tú te duermes, ya el diablo evitó que tú escucharas la palabra de Dios. Y sabe, hermano y hermana, no es un asunto de que estés cansado o que estés desvelado o incluso que estés enfermo o que hace calor o que hace frío. Porque fuera de la iglesia, en una fiesta, estando enfermo, teniendo sueño, o estando en la televisión, o estando en el cine, o estando viendo un partido de fútbol, o estando viendo una novela,
no te duermes, porque el diablo sí quiere que tú veas y escuches esas cosas vanas que en vez de edificarte, enferman tu mente. Qué interesante que cuántas personas están, hermanos, bien emocionadas, bien despiertas, viendo partido de fútbol, bien sentimentales, bien románticos, escuchando una música mundana, desvelándose con el internet, con el WhatsApp, con el Facebook. Pero te sorprenderás cuántas personas en todas las iglesias hay gente que se duerme cuando se predica la palabra de Dios. Es el diablo, es la carne. Este gobernador quería escuchar la palabra de Dios, pero ahí está un hijo del diablo, mensajero del diablo, colaborador del diablo, siervo del diablo, evitando que este gobernador escuchara la palabra de Dios. Si este libro no tuviera poder, hermanos, cabe bien una pregunta. ¿Por qué no permiten la Biblia en las escuelas? ¿Por qué el Estado mexicano y muchos países, casi en su mayoría, se denominan laicos? No se tiene que hablar de la palabra de Dios. Pueden hablar de los temas que quieran. Pueden decir maldiciones, mentiras, groserías. Pero hay que alguien hable de la Biblia, porque le dicen, estamos en un estado laico. No puedes hablar de religión o de Biblia aquí. ¿Por qué? Si supuestamente para muchos la Biblia es un libro de historia nada más. Está lleno de fábulas, de mitos. Es un libro cualquiera. Hay más libros como la Biblia. Entonces, ¿por qué lo prohíben en muchas naciones? ¿Por qué no permiten que esté, hermanos, en las escuelas? ¿Por qué han perseguido a los que predican la Biblia? ¿Por qué la han quemado? ¿Por qué la han prohibido, hermanos, en naciones, en países comunistas y musulmanes? Si no tiene ningún poder, si es solamente papel y letra, ¿de qué se preocupan entonces? No, es que saben que la Biblia sí tiene efecto, hermanos. Saben. La Biblia cambia la vida, la Biblia transforma a la gente, una sociedad, un país, y puede transformar, hermanos, el mundo entero. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo número 12. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que dice ahí, hermanos. ¿Sí están aquí? Mire bien, hermanos. Este libro es diferente a todos los libros en el mundo. Porque, hermanos, este libro, dice el escritor de Hebreos, que la palabra de Dios es viva. Es viva. Y no solamente dice es viva, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que la mayoría de los que están aquí, hermanos, si no lo has vivido, lo has escuchado. ¿Cuántas veces? Ahora que estuve predicando allá en una conferencia en Guanajuato,
me mandaron un mensaje. Una persona que estuvo en la conferencia de la familia y me dijo: hermano, yo llegué a la conferencia de la familia. Usted no sabe lo que estaba pasando en mi vida. No sabe mis pensamientos. Pero yo llegué a esa conferencia y todo lo que usted predicó es como si nadie hubiese existido ahí en el auditorio, como si el asunto hubiera sido usted y yo nada más. Todo lo que predicó, todo lo que enseñó es exactamente lo que yo estaba viviendo, como si usted hubiera adivinado mi vida. Y hermanos, esto a mí no me extraña. Esto ha sucedido y seguirá sucediendo. Porque, hermanos, no es un asunto de que el pastor sepa la vida de las personas o de que alguien haya venido: pastor, ahí va a estar fulano de tal, ahí va a estar el muchacho fulano de tal, ahí viene una persona de tal lado y en su vida es esta y esta y esta para que les predique. No, hermanos. Dios nos conoce a todos. Dios nos conoce. Y hermanos, la Biblia es un libro poderoso. Que, hermanos, ¿cuántas veces nos sorprendemos que necesitamos una respuesta de algo y la encontramos en un culto? Dios nos da la respuesta. Yo sé, voy a decir esto, no estaba planeado, hermanos. No estaba planeado. Y yo sé que de la persona que voy a hablar está aquí y no se va a ofender. Es más, miren nada más lo poderoso que es la Biblia. Él dijo: dígalo. No dijo nadie de ustedes, ¿eh? El hermano Martín dijo: dígalo. Y precisamente voy a hablar de él. Nada más para que vea el poder de la Biblia. Dijo: dígalo. Como si yo le hubiera dicho: deme permiso, hermano Martín. Nada más para que se dé cuenta el poder de la Biblia, hermanos. A nuestro hermano Martín, y lo digo con respeto a su persona, claro, ¿verdad? Él era el borracho de la colonia. A veces no entraba ni siquiera a su casa, estaba tirado en la banqueta. El hermano Alberto Cruz lo visitó y le dio un folleto de la Biblia. Y él lo guardó. Y cuenta nuestro hermano Martín que un día domingo dijo: ya estuvo bueno de la cerveza, ya estuvo bueno del alcohol. Como algunos de ustedes, hermanos nuevos, ya párele a su triste caguama. Ya hártese de ese maldito vicio. Ya. Y entonces él llegó a un punto de decir: ya estuvo bueno con la caguama, ya estuvo bueno del alcohol. Voy a ir a Alcohólicos Anónimos. Y, hermanos, metió su mano en la caja de su herramienta, porque el hermano sabe mecánica. Metió su mano en la caja de la herramienta y se metió un folleto a su bolsa. Agarró el camión para irse a Alcohólicos Anónimos. Era domingo. Pero resulta que en el camión, hermanos, saca ese tratado, y no era el tratado de Alcohólicos Anónimos, era un folleto de la Iglesia Bautista Monte Sinaí. Y ya iba en el camión, digo: pues voy a la Iglesia Bautista Monte Sinaí. Llegó el domingo a nuestra iglesia y resulta que yo prediqué contra el triste alcohol. Y hasta lo que yo sé, ese domingo se entregó a Cristo y dejó de ser alcohólico. Y aquí está con nosotros. Y estoy hablando de nuestro hermano Martín, pero le aseguro que aquí hay un borracho también. Hay un borracho aquí, o dos, o tres. Tal vez, ay, alguien le dijo al pastor que soy borracho. Alguien le hizo al pastor que no he dejado la caguama. Alguien le anunció, seguro fue mi esposa. Tal vez fue. No, olvídese de eso. Dios es el que lo conoce. La Biblia es un libro poderoso, hermanos. Un libro poderoso.
tan poderoso. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. Se habla, hermanos, de un joven, de un hombre joven llamado Lázaro, quien murió. Ya estaba en la tumba. Las hermanas, llegó Cristo, las hermanas estaban tristes, los judíos también ahí. Y hermanos, el Señor Jesucristo nada más levantó su mano, dijo: ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Y con esa palabra de Jesús, Lázaro resucitó, hermanos. Pero insisto, el diablo no quiere que nosotros estudiemos la palabra de Dios. ¿A qué se viene a una iglesia, hermanos? A la iglesia se viene a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué hay millones de personas que el domingo no van a ninguna iglesia? Ni entre semana van a una iglesia, no ponen el pie a una iglesia bíblica. ¿Sabe por qué? Porque el diablo los tiene bien atrapados para que no vayan a la iglesia. Porque en la iglesia se predica la palabra de Dios, que es viva y eficaz para cambiar a cualquier persona. Voy a decir, padres de familia que están aquí, ¿por qué tus hijos han fracasado? ¿Por qué tus hijas han fracasado? Divorciados, separados, viciosos, adúlteros, fornicarios. ¿Por qué? Porque no van a ninguna iglesia. ¿Y cuántos padres están satisfechos? Pues mi hijo es bien trabajador, mi hija es bien trabajadora, no son malos. ¿Con eso están satisfechos? Y eso de que no son malos, que te la crea tu abuelita. Hermanos, en la iglesia se predica la Biblia. El diablo no quiere que la gente escuche la Biblia. ¿Sabe, hermanos? Ha sido en la iglesia donde se predica la Biblia que los que fuman dejan de fumar, los que toman dejan de tomar, los que andan en adulterio dejan su adulterio, los que se van a divorciar deciden no divorciarse, los hijos rebeldes dejan de ser rebeldes. Hermanos, ¿por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, dicho esto, hermanos, entonces deberíamos de tener mucho cuidado, sabiendo que el diablo no quiere que nosotros estudiemos la Biblia. Y es por eso que el diablo se encarga de traer muchas novedades e inventos para distraer a la gente de la Biblia. ¿Sabe que principalmente en Estados Unidos y en Europa, aquí en México muy poco se dio, pero en los países donde viene la palabra de Dios, en Europa y en los Estados Unidos, en Canadá, en Holanda, Alemania, Inglaterra, hace años, hermanos, el día más hermoso para miles de familias era el domingo. Los niños, la esposa, el esposo, todas las familias, el abuelo, el tío, hermanos, iban a la iglesia todo el día el domingo. Pero, hermanos, no había circos, no había cine, no había partidos de fútbol, no había antros. Hermanos, lo que había era iglesia. Y hermanos, eran los días más hermosos, pero el diablo ha inventado tantas cosas para alejarnos de la iglesia. Yo sé que aquí estamos en la iglesia ahorita, pero yo le aseguro, hermanos, que la mayoría de los que están sentados en estas bancas, aunque vienes fielmente a la iglesia, y te animo a que lo sigas haciendo,
pero pasas más tiempo con tu celular que con la Biblia. Por eso tu vida está como está. Es tan, hermanos, me llama la atención y de veras, hermanos, cómo me anima la historia, hermanos, de un hombre en la Biblia que tenía una tremenda fe. Y quiero que vea conmigo. Vamos a ver algunos textos de aquí. En versículo 2 y versículo 3 de Lucas 7. Dice: el siervo de un centurión, un soldado encargado de 100 soldados, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y van y le avisan a Jesús. Versículo 7, bríncate hasta el versículo 7. Dice: por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Fíjese lo que dice, hermanos, en el versículo 7. Pero di la palabra y mi siervo, ¿qué, hermanos? ¿Sabe? Este centurión, encargado de 100 soldados, había escuchado de Jesús. Y al escuchar acerca de Jesús, tuvo fe. Y hermanos, y este centurión dice que no es digno que Jesús vaya a su casa, que tiene hombres bajo su autoridad, que dice hagan esto y lo hace bien y va, etcétera. Y dice este centurión: pero di la palabra y mi siervo sanará. Ahora, brínquese al versículo 9, hermanos. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué, hermanos? Si tú y yo podemos tener esa clase de fe, tenemos todo, hermanos. Tenemos todo. Porque esa fe nos da todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero ¿de dónde le vino la fe? ¿Cómo este centurión pudo maravillar al mismo Señor Jesús por tanta fe que él tenía? ¿Cómo sucedió? Por escuchar, hermanos, la palabra de Dios. ¿Cómo alguien puede crecer en la fe? ¿Cómo alguien puede ver milagros en su vida si solamente viene a un culto en toda la semana, hermanos? A un solo culto. Y luego se viene y se duerme. ¿Cómo? Escúcheme bien, hermanos. Hay dos personas que están pasando el momento más difícil de su vida ahorita, mientras que yo estoy predicando. El momento más difícil de toda su vida. Y yo he dicho, o he mandado decir a estas dos personas, que lo que los va a sacar adelante es ejercitar su fe como nunca en toda su vida. Eso va a ser. Ejercitar su fe. Repito, no lo tenía planeado, pero bueno. Tengo una cuñada, hermanos, que está muriendo de cáncer ahorita. Hace 3 días dijeron, el médico dijo, ya no va a despertar. Se va a morir. Va a quedar en un paro cardíaco. Hoy me mandan decir que su presión está ahora 120/80. No sé qué va a pasar. Pero es a una de las personas que yo mandé decir, necesitan ejercer toda la fe que nunca han ejercido. Y sabe, hermanos, yo no sé qué va a pasar, pero
Una vez más, nuestro hermano Martín aquí está. Yo lo visité en su casa, con cáncer, un tumor en su riñón. Hermanos, prácticamente desahuciado por los médicos. Oramos, lo ungimos con aceite. Y ahorita que lo vi, le dije, hermano, usted está más joven que hace 20 años que estaba aquí en la iglesia. Pero hermanos, se necesita fe. ¿Cómo podemos nosotros obtener un milagro de Dios? Ver las maravillas de Dios, ver lo imposible de Dios. Hermanos, es a través de la fe, hermanos. Pero ¿cómo vamos a tener fe si no estamos escuchando la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que nos produce la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo le aseguro que muchos de los que están aquí, quizás algunos ya no, quizás algunos todavía, y hay gente recién convertida en esta iglesia, que cuando escuchas la predicación de la Biblia, como estás escuchando en esta noche, tu corazón tiene un fuego adentro. Eso lo produce la Biblia, hermanos. Hay una historia en la Biblia de una mujer llamada Lidia, allá en Hechos 16:13. Hechos 16:13. Versículo 13 al versículo 14. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y fíjese lo que dice ahí, y el Señor abrió el corazón de ella para que entendiese, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía de la palabra de Dios. Dios abrió su corazón, hermanos. Pero ¿por qué Dios le abrió su corazón? Porque ella estaba escuchando. Estaba escuchando la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la Biblia? Hermanos, seamos honestos. Y no solamente se requiere honestidad, se requiere arrepentimiento también, hermanos. Estamos en un tiempo en que el diablo más que nunca está apartando el oído de los creyentes de la palabra de Dios y acercando sus oídos a puras cosas vanas, sin sentido, sin provecho y hasta corruptas. Necesitamos leer, necesitamos estudiar, necesitamos, hermanos, necesitamos estar escuchando constantemente, hermanos, la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, el último pasaje para que vea qué importante es esto que estamos estudiando. Nada más para que vea lo importante que es la palabra de Dios. Vaya a sus Biblias a Lucas capítulo 16, versículo 27 al versículo 31. Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué evento es este? Esta historia de un rico, hermanos, que no le importó Dios, que rechazó el mensaje de misericordia, que vivió en sus placeres y que murió y se encontró en el infierno, atormentado por una llama y diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y manda a Lázaro para que moje en la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Está en el infierno este hombre. Y al darse cuenta que ya no tiene ninguna sola esperanza de salir del infierno, se acordó de sus 5 hermanos. De sus 5 hermanos. Estando en el infierno. Padres de familia que están aquí. Si tus hijos no son cristianos, se van a ir al infierno. Yo no creo en el infierno, puede decir. Para mí es una fábula, es para espantarnos. Entonces tú le estás diciendo a Dios mentiroso, porque Cristo es el que habla del infierno. Este hombre dijo: Padre Abraham, tengo 5 hermanos. Yo no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. ¿Y sabe cuál fue la idea de este hombre atormentado en el infierno? La idea, hermanos, es que Abraham, con autoridad divina, sacara a una persona del infierno y que esa persona, quemada de las llamas, llegara con su cabello quemado y sus manos quemadas y su cuerpo quemado y su cara quemada y le dijera: miren, el infierno es real, arrepiéntanse. Pero Abraham dijo: no, ni así van a creer. La única opción que esos 5 hermanos tenían es la misma opción que el mundo tiene. Cuando está hablando, más Abraham le dijo: si oyen a Moisés y a los profetas, ¿de qué está hablando ahí? Está hablando de la palabra de Dios, hermanos. Aunque salga alguien del infierno, aunque se levante un muerto y le diga: arrepiéntanse, el infierno es real, el cielo es real, dice: ni así van a creer. La única forma de convencer a alguien para que se arrepienta y no vaya al infierno y vaya al cielo es a través, hermanos, de la palabra de Dios. Es a través de la Biblia. No hay otra forma, hermanos. Y la forma en que nosotros podemos obtener cosas que nadie nos puede dar es a través de la fe. Los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Pues, hermanos, es la misma necesidad tuya y mía, que Dios nos aumente la fe. Pero ya está dicho, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dos cosas importantes que voy a mencionar. Estamos en un tiempo, hermanos, donde hay mucha enfermedad, mucha gente entre la vida y la muerte, cristianos. Y sabe que, hermanos, querramos o no querramos, un día nos vamos a encontrar enfermos a punto de morir. Todos, un día. ¿Cuándo? No sabemos. Pero un día nos vamos a encontrar en una situación así.
Hay dos cosas cuando estemos en esa situación. Número uno es tener fe de que Dios nos puede sanar. Y Dios lo ha hecho con muchísima gente, hermanos. Con muchísima gente. Y Dios lo seguirá haciendo. Es la fe lo que nos va a ayudar en ese momento. La fe. Pero la segunda cosa, hermanos, si la voluntad de Dios es que no sanemos, necesitamos esa misma fe. De saber que si no sanamos, tenemos paz y hasta gozo de que vamos a encontrarnos con nuestro Salvador en el cielo. Termino con esta anécdota verídica, verdadera, de un hermano en Chicago. Si no me equivoco, fue en Chicago, sí. Se puso enfermo de muerte, hermanos. Y si la mayoría de ustedes no han estado en el filo de la muerte, no entienden mucho. Pero él, hermanos, se encontró en el filo de la muerte. Cayó en estado de coma. Cuando él cae en estado de coma, hermanos, agarran esas cosas que son eléctricas, que les ponen en el corazón, en el pecho. Porque prácticamente, hermanos, ya se estaba yendo. Y le ponen esas cosas y lo hacen volver. Y cuando él volvió, hermanos, y abrió sus ojos, vio a los médicos. Y los vio con una cara bien enojado, hermano. Literalmente sucedió. Los miró bien enojado. Y les reclamó: ¿para qué me hicieron volver? ¿Para qué me hicieron volver? Era tan bello, tan bonito. Ya no quería yo estar aquí. Ya quería estar en el cielo. A ver, ¿para qué me hicieron volver? Estaba enojado, hermanos. Dos cosas. Fe en que Dios nos puede sanar. Y si no, fe en que vamos a estar en el paraíso. No con este calor, hermanos. Con un clima hermoso. ¿Qué es lo que nos va a producir la fe? La Biblia. No dejes de venir a la Biblia. Deja tu triste celular y ponte a estudiar la Biblia. Para que tengas fe. Porque todos necesitamos esa fe, hermanos. Todos la necesitamos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por hablarnos en esta noche. Bendiga esta invitación. Usted sabe que todos los que estamos aquí necesitamos más fe de la que tenemos. Necesitamos que nuestra fe aumente. Y ahora, Señor, hay personas aquí que no tienen la fe, no tienen la seguridad de ir al cielo cuando mueran. Han dudado del cielo, han dudado del infierno. Ni les preocupa a ellos porque dudan. No les preocupa a su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus sobrinos, ni sus nietos, porque no tienen fe. Pero Señor, usted dice que hay un cielo y un infierno después de la muerte, y es real, es cierto. Señor, salve a las personas que están aquí sin seguridad de salvación. Ayúdeles a que crean en su palabra y que ellos decidan entregarse hoy, en esta noche. Todos en oración. Nadie viendo. Si Dios le habló en esta noche, póngase ahí, haga un altar, venga al altar principal. Ahora, mi amigo, mi amiga que nos visita en esta noche, que estás por primera vez, segunda, ¿qué pasa contigo cuando mueras? ¿A dónde va a ir tu alma? La Biblia enseña que hay dos lugares. Es el cielo y es el infierno. Yo no creo que tú quieras ir al infierno. Habrá alguien que dice: pastor, yo estoy visitando la iglesia, yo quiero ir al cielo con el Señor.
Yo quiero creerle al Señor. Yo quiero entregarme a Cristo hoy en esta noche. Levánteme su mano arriba. Yo quiero orar por usted en este momento. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero entregarme a Cristo. Ore, pastor, por mí. Si hay alguien que nos visita, levánteme su mano. ¿Habrá alguien así? Quiero orar por usted. Ahora, padre de familia, ¿usted cree en el cielo? Dios habla del cielo. ¿Cree en el infierno? Dios habla del infierno. ¿Por qué no le ha hablado a sus hijos? ¿Por qué no les ha pedido que estudien la Biblia? Que vayan a la iglesia. ¿Por qué usted no va a la iglesia? Su problema es que no tiene fe. No cree a Dios. Y se va a encontrar en grandes problemas. Todos nos vamos a morir, sí es cierto. Todos nos vamos a morir. Pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Después de que mueras. Padre Celestial, gracias por hablarnos en esta noche. Siga bendiciendo nuestras vidas. Ayúdenos a poner más diligencia a escuchar su palabra. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.